No, nada fácil de interpretar, ¿eh? Rosana, bien. Rosana, bien. La verdad que no ha sonreído lo que yo quiero que sonrías. Iris, como está seria, muy bien. Estoy haciendo ahora tiempo para que suban. Es que os lo tengo que contar todo. Noelia Ortiz, la querida novia de Javier. Esto es impresionante. Esto lo saben los de dándolo todo un plus, vamos, no lo sabe nadie. Lo sé yo, me acabo de enterar. ¡Es holandesa! No lo sabía ni Giselle. Claro, que me digo, hija mía, cuéntame algo, ya que conozco. Estás enamorada del cantador, la bailadora, como mi mujer y yo, bailador y cantador. De la Jota hace mucho amor. Luego hablaremos del tema de Susana, que eso ya no, no puedo estar tan enamorado. Bueno, pues, Noelia, tú cuéntame alguna cosa más. Pues ahora me gusta mucho, que lleva trabajando ella con Juan José Miguel López, los dos trabajando en el profesor junto, son los profesores de Jota, llevan desde pequeños luchando por la zona del puerto y bailando y ahora enseñando. Y me dice ella, dice, pues que soy holandesa. ¿Qué hace? Una holandesa en el puerto de Sagunto enseñando Jota y espera que voy a llamar a Almodóvar. Bueno, guapísima. Bailáis la Jota de Santorea. Yo hice una letra que decía: adiós pueblo Santorea, sepultado en el pantano, mientras se baile tu Jota nunca serás olvidado. Esa no te la sabías, esa... Un fuerte aplauso para esta pareja con la mirada, aquella Jota de Santorea. Oh,
María, vosotros también, como habláis poco, cuando aplauden, estoy viendo. Cuando aplaudan, pues no sé qué. Bueno, ya aquí diciendo la fecha de la boda. Estos chicos que... Ahora estáis en la misma altura. Estos chicos que están aquí cantando son dos grandes cantadores. Y el problema que tenemos es que Fred es muy alto y Susana es muy baja. Entonces, claro, cuando acaban de cantar juntos, el uno sale escuchado y le cae la puntilla. Luego vamos a hablar de ellos. Son grandes joderos y grandes artistas. Allí hicieron una pincelada de su trabajo. El verso se torna joda, ¿no? Joda, que no puedo llegar a todo. El verso se torna joda. También hemos traído CDs, un trabajo basado en la poesía de Antonio Aguilar. Ya podemos retirarse. ¿Dónde está Raúl? Raúl Mora va a cantar el estilo fanfarrón. Raúl Mora Sebastián, cuando canta esta jotica nuestro querido Raúl Mora, a las mocicas del puerto, a todas las enamora. Es el capítulo de la identidad y en el cual también entra esta Fematera del Burro que interpreta Felipe Solano Izquierdo o Felipe nos va a cantar la Fematera del Burro con mucha gracia y salero, como los buenos cuantos. Esta noche
¿Están ustedes preparados? ¿Y se hace ayer qué tal? ¿Que usted hace lo que? ¿No está mayor de jurado? ¿Preparados? Fervor a nuestra Virgen del Pilar estas magníficas rondaderas. Estas niñas rondaderas son resultado del amor, del puerto por nuestra Virgen que le reza con fervor. Lo que se han perdido los 10 años de fútbol. Presidente,
Continuamos. Es que me emocionáis y ahora yo ya. Javierito, ¿te casas o no? Está en el capítulo del consejo, la verdad que esta letra me salió bien, no por nada. Cortejo, y explica aquí César, cortejo porque el labio de un joven rondador es un regalo a los oídos de su enamorada. Las cerezas preciosas de la canción J. La Riojanita, música del maestro Fernández Caballero y letra de Manuel de la Puente, variación de la gran Almanzar, interpreta a don Javier Vicente Sánchez. Y digo yo, ya puede estar orgulloso el puerto con el Serde, pues cuando canta la jota, todo Aragón se enardece. Bueno, bien, la presentación con esta la organizamos, esa es la verdad, ¿no? Bien, desarrollo. Cuando acabéis ahí con tu camisa. Ahora van a tener ustedes que cantar. Yo no, porque es que me entrego, lo doy todo y luego lo que pasa, que me quedo sin voz. Ven aquí, ven aquí. Ah, vale. Dice así, ¿no? Javier, ven. Para que el público nos acompañe. ¿Cómo dices tú? ¿Has pillado? Haces otra. A ver. La reina llega ahora. ¿Dónde estabas? Presidente, reina, homenajeado, todo el público. 1, 2 y... Oye, pues verdad, ¿eh? Ahora voy a hacer con más intensidad, como si hubiera hecho toda la vida. 1, 2 y... ¿Cómo ha quedado? Este canto de bodegas a Cororó me encanta, yo no lo conocía, llevo años estudiando el curso de Vinajosa, pero siempre todos tenemos que estar dispuestos a aprender. Lo escuché y me encanta. Y así escuchemos este canto en honor a San Cororó, un santo un poco especial, pues me gustaba el Cororó.
Cuando cante ahora, con ellos, ¿eh? Venga, San Rorró, canta la alegría. Vicente Rubio, una de las semillas importantísimas de la Jota en el puerto y en Valencia, porque él también perteneció al grupo de aquí, de la Casa de la Valencia, junto a Paquita González y Asunción Miedo, por lo cual don Vicente también ha trabajado aquí con todo su cariño, la Casa de la Valencia. ¡Habla! Pues un aplauso para tu maestro. Tengo admiración profunda por todo el trabajo que he hecho en las casas de Aragón en toda España durante tantísimos años. Ese legado, y ahora vamos al capítulo de legado, es el que ha hecho que gente joven esté trabajando, aún no habiendo nacido en Aragón, pero sintiéndose aragoneses, que trabajando gente joven hoy en día por nuestra Jota y por nuestra tierra. Legado porque es herencia de quienes nos precedieron y es nuestro deber su conservación y transmisión. Vicente Rubio Sebastián dijo así: ahora va a cantar la Jota nuestro querido Vicente, que era un maestro de joteros y además muy buena gente.